Si observamos bien el libro de familia, constataremos que junto a la fecha de nacimiento hay también un renglón vacío donde algún día se inscribirá la fecha de la defunción. Lo que ocurrirá después dependerá de las creencias de cada cual, y una de las opciones más probables es el descanso eterno en un camposanto como este. Los cementerios son mucho más de lo que representan desde el punto de vista espiritual. Basta un breve paseo por los pasillos de los camposantos para descubrir que muchas de las personas que descansan aquí contribuyeron a escribir la historia colectiva, nuestra propia historia. La cultura popular y el cine se han encargado de ofrecernos una imagen de los cementerios algo tenebrosa. Pero también hay cementerios que presentan una estética más alegre y colorida que se han convertido en un auténtico reclamo turístico. En Canarias no podíamos ser menos, y también tenemos nuestros cementerios objeto de visitas turísticas, como el cementerio submarino de Malpique, sumergido bajo el mar, el cementerio de Maipés, en Agaete, en el que nuestros antepasados decidieron enterrar a sus muertos bajo el mal país, dado el carácter inerte de este tipo de suelo, el curioso cementerio de animales en Las Galletas, digno de la mejor novela de Stephen King, o el hipnotizante cementerio de Cofete, arraigado al pie de una de las maravillosas playas de Fuerteventura. Hoy nos adentramos en las necrópolis canarias de mayor interés sociocultural. Carlos, ¿por qué es tan importante este cementerio para Tenerife hasta el punto de declararlo bien de interés cultural? Pues es importante porque se trata de una pieza del patrimonio histórico. Es el primer cementerio civil con el que cuenta la isla. Se inaugura en 1811 a raíz de una epidemia de fiebre amarilla que hubo en la ciudad. Todos los vecinos de Santa Cruz o quienes fallecían en la ciudad eran inhumados en este lugar. Es importante no solamente por la historia en sí, sino porque aún quedan ciertas sepulturas con importancia artística. Todavía aquí, pese a los robos y destrozos que ha habido desde la clausura, pues se mantienen algunos ejemplares interesantes. Se le pone San Rafael y San Roque, no porque fueran los primeros enterrados, sino porque los dos son patronos contra las epidemias y las enfermedades, y esto se inaugura después de una epidemia. Lo que estamos viendo son las sepulturas de las familias con mayor poder adquisitivo. La gente más modesta pues se enterraban en tierra, a lo mejor con una simple cruz de madera que no ha llegado hasta nosotros por el paso del tiempo, o una fosa común u osario que todavía sigue existiendo en los cementerios de todo el mundo. El antiguo alcalde de Santa Cruz, García Sanabria, fallecido en mayo del año 35, que tenía su propia sepultura,
pero era un señor muy alto para la época, y entonces no cabía y tuvieron que enterrarlo en la tumba de su cuñado, que es donde estaba hasta que en el año 70 se trasladó al mausoleo que se le hizo por fuera de Santa Lastenia, donde hoy está el tanatorio. De lo que puede quedar en pie, ¿qué monumentos, qué figuras, qué estatuas destacarías como importantes, ¿no? y dignas de recordar y de ver? Pues una de las pocas que quedan es la sepultura de don Fernando Cabrera Pinto y su mujer, doña Concepción Castro, que fue la última señora jurisdiccional del heredamiento de Güímar. Y luego quedan algunos escudos, como el de la familia Alfaro, el del propio Imeldo Serij, que como se sabe el título de marquesado de Villasegura pues estrictamente no le correspondía, pero tiene un escudo de mármol muy bonito. O la sepultura de don José García Calveras, que aunque ha perdido el ángel que la coronaba, todavía quedan unos restos de unos relieves muy interesantes. ¿Qué personalidades están enterradas aquí, conocidas? Podemos destacar a personas como Imeldo Serij, el marqués de Villasegura y senador por la entonces provincia de Canarias, a Sabén Bertelot, cónsul de Francia y naturalista, Secundino Delgado, que no sabemos exactamente dónde está su sepultura, pero es el apóstol del independentismo canario, o a un nivel más anecdótico o de importancia secundaria, las dos víctimas del atraco al tranvía en Gracia, en la curva de Gracia, en 1935. El tranvía número 15 sale de La Laguna para hacer su último viaje. Su conductor era Antonio Guerra Rodríguez, mi abuelo. Y en ese viaje iba un estudiante de bachillerato que iba a pasar a magisterio, Agustín Bernal Cubas, que conocía a mi abuelo, ¿no? Se conocían eso del tranvía y demás. 5 o 6 pasajeros y el cobrador a la altura de la curva de Gracia, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Del atraco, tranvía de Gracia. Se encuentra con una gran piedra, una piedra importante, en un lateral de la vía del tren. Pues ese detalle de si habían bloqueado las vías para, ¿no?, que no avanzara el tranvía, era una situación que efectivamente la podríamos imaginar dentro de una película de acción, ¿no?, del género negro. Frena, ¿no? Frena relativamente bruscamente. Según su narración y según lo que sale en la prensa, salieron 4 enmascarados, ¿no? Un pañuelo, ¿no?, amarrado. Según parece, hay 2 tiros que impactan en el cristal frontal de la cabina y en el lateral, y se sube a la plataforma uno de estos atracadores y pide la recaudación del día, ¿no? Bueno, lo que dice, aquí la tienes, ¿no? Con relación a los tiros, él se agachó y según parece uno de los impactos que entran frontalmente es el que hiere de muerte a este estudiante, ¿no? A Agustín. Comentaban detalles como, por ejemplo, el efecto milagroso de una medallita a la Virgen que tenía mi abuelo y que supuestamente habría parado una de las balas en ese atraco al tranvía. Detrás de él venía, fuera de servicio, el tranvía número 13 y ahí también empiezan a haber tiros. De hecho, en el tranvía 15, el cobrador y otro pasajero salen del tranvía, al cobrador, no recuerdo mal, le dan un tiro en una pierna y en ese tiroteo, cuando llega el otro, es cuando muere el conductor del tranvía 13, ¿no? García Panasco Toledo. Uno de los que saltan del tranvía consigue a La Laguna, otro se esconde, mi abuelo sigue, ¿no?, a toda velocidad hacia el tranvía y da parte, ¿no?, en la cuesta, ¿no?, que era donde tenían la central o las cocheras, y según el relato familiar, él pedía llamar al gobernador civil. Cuando regresa mi abuelo, muy tarde, por la noche, casi de madrugada, no saluda a nadie, no dice nada, directamente se va a su habitación y a vomitar, ¿no? Le afectó muchísimo. Fue una conmoción también en la isla, fue un acontecimiento muy, muy impactante y muy trágico.
José Manuel, estamos en el cementerio de Santa Lastenia, que lleva ese nombre en honor a la primera persona que fue enterrada aquí, ¿no?, en este lugar. Pero ¿por qué Santa Lastenia si Lastenia no era santa? Yo creo que en aquel momento los que llevaban el tema del cementerio era la primera enterrada y no sabían si Lastenia era santa o no era santa. Vale, ¿y cuándo se pone en marcha? ¿Qué año era? ¿Qué fecha era cuando se pone en marcha? Lastenia muere con 16 años, el 26 de enero de 1916, y es cuando este cementerio comienza a funcionar, porque el cementerio anterior, el de San Rafael y San Roque, que está en el centro de Santa Cruz, al lado del mercado, ya no cabía nadie más. Además, curiosamente, en 1810 había ocurrido una epidemia de fiebre amarilla y ya no cabían más enterramientos en aquel cementerio de San Rafael y San Roque. ¿Hay diferencias, o había, o eso se decía, diferencias socioeconómicas dependiendo de las familias a la hora de los enterramientos? Sí, si tú recorres este cementerio de Santa Lastenia, verás que el paseo central está lleno de mausoleos, de panteones, de mármol de Carrara, además, que le dan una prestancia y una belleza, entre paréntesis, a este cementerio. Luego después encuentras la zona de nichos y columbarios, y también después encuentras los enterramientos en el suelo a ras de tierra. Hay un pabellón de hijos ilustres donde no hay ninguna mujer, son todos hombres. ¿A qué obedecía eso? El pabellón de hombres ilustres, todos estos 17 que están aquí, que se trajeron en 1970, se trajeron del cementerio que dije anteriormente, del cementerio de San Rafael y San Roque, y ahí estaban todos los hombres ilustres. Ya le hemos puesto personajes ilustres, porque ya para evitar, precisamente porque no hay ninguna mujer, pero por eso es mejor denominarlo así, personajes ilustres. Pero en él hay alcaldes, entre los 17, hay alcaldes, hay músicos, e incluso hay un personaje humilde que fue tipógrafo de imprenta, que murió con 38 años y era poeta. Y de las personalidades ilustres a las que hacíamos alusión antes, ¿cuáles están aquí? ¿Cuáles destacaría? Hombre, yo destacaría el primer alcalde, José María de Villa, que es el primer alcalde que tiene Santa Cruz en 1803, cuando Santa Cruz pasa a ser exenta de la laguna, y después está don Víctor Zurita, que fue el último director del periódico La Tarde, fundador, director y propietario del periódico La Tarde. Yo le pediría que hiciera referencia a uno en particular, que es Clotilde, era una arpista. Es que Clotilde Cerdá y Bosch está en un panteón de mármol de Carrara que se encuentra aquí al lado nuestro. Clotilde Cerdá y Bosch, hija de unos padres artistas, porque el padre era Ildefons Cerdá, que fue el que hizo el ensamble en Barcelona, el que realizó todos los proyectos y la obra del ensamble de Barcelona, y su madre era una pintora estupenda. Tenía 3 hermanas, ella fue la cuarta, y a los 3 añitos la madre, que era de costumbres liberales, le contó al marido que no era su hija, que era una bastarda, con lo cual él al principio se lo tomó medio bien, pero en poco tiempo decidió desheredarla, no del apellido, pero sí de los bienes económicos, y posteriormente se divorcia de la madre, con lo cual ese vaivén inicial provoca ya que, o de alguna manera nos dice que su vida va a ser así, un poco de vaivén en todos los sentidos. Clotilde inicia los estudios de arpa, que es por lo que se le va a reconocer mundialmente, porque fue una arpista talentosa hasta decir basta, y ella empezó con 6 añitos a aprender arpa y a los 12 ya era un prodigio. En París tuvo un encuentro magnífico con Alfonso XII, con Víctor Hugo, y allí descubrieron que era un talento tan enorme el que ella tenía, que le dijo Víctor Hugo: mira, Clotilde no es un nombre para que pueda funcionar, tendríamos que buscar, ¿por qué no te llamamos Esmeralda, como la protagonista de
del jorobado de Notre Dame, de mi obra. Y a ella le encantó Esmeralda, se quedó con la Esmeralda. Pero la reina Isabel II, muy hispana, ella dice, bueno, no, pero no solo Esmeralda, te vas a llamar Esmeralda Cervantes por nuestro ilustre escritor. Una cosa muy curiosa de Esmeralda y de su madre es cómo hicieron para defender los derechos de la mujer. Eran muy feministas porque ellas se dieron cuenta de que estaban muy mal tratadas las mujeres en el mundo. Fue una mujer transgresora que sabía idiomas, profesora, con un talento magistral de su instrumento. Y entonces a mí me fue llamando la atención cómo ellas no se arredraron nunca con todos los problemas que tuvieron y se metían en el barco, ya ves. En esa época, en 1880, los barcos que llegaban, todas las cuerdas del arpa llegaban podridos a Sudamérica. Ella tuvo muchísimo éxito en Sudamérica y en toda Europa, y en el Oriente también. Llegó a la India, Nueva York, Chicago. Pues es tremenda, ¿no? Para la época que era, como ella se movía. Ella luchó principalmente por la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte. Y lo consiguió. En 3 ocasiones salvó la pena de muerte a tres que estaban ya condenados. Ella pasaba cuando iba en barco hacia Sudamérica, pasaba por Canarias. Una de las veces que pasó, hicieron una excursión al Teide, ella con su madre y sus amigos, Patricio Estebanes sobre todo, que era un editor canario, pero que vivía en París y ya se conocían. Y entonces subieron al Teide. Y ella en el Teide tuvo como una... Bueno, subieron al Teide, ¿de qué manera? Lo cuenta maravillosamente bien, porque ella lo cuenta cuando iban con los carros para arriba, los coches, las carreteras llenas de baches, porque imagínate en esa época subir al Teide, ¿no? Y ella cuando estuvo en el Teide tuvo como una visión, se traspuso, tuvo una visión de esta extraña, que ella pensó que era lo más maravilloso del mundo estar aquí. Y entonces, cuando ya fue mayor, pues, y ya había vivido muchísimo y estaba con su marido, se vinieron a vivir los últimos años de su vida a Tenerife. Ella está enterrada en el cementerio de Santa Lastenia. Entonces, claro, eso es lo que también nos acerca un poco a los canarios, a ella, ¿no? Esmeralda me parece una Indiana Jones del siglo XIX totalmente, porque es la más aventurera que he conocido. Los cementerios ingleses se construyeron debido al gran número de comerciantes británicos residentes en las islas. Es el caso de este cementerio inglés en el puerto de la Cruz. ¿Por qué se construyen estos cementerios ingleses, tanto en Gran Canaria como en Tenerife? Aquí en el Puerto de la Cruz la presencia de extranjeros desde el siglo XVII es bastante evidente. El cosmopolitismo de esta ciudad está desde el origen de esta ciudad, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Los primeros alcaldes incluso que tuvo la localidad y los primeros párrocos eran extranjeros. Y era necesario, ya que no se podían, cuando aquello no existían los cementerios católicos, los lugares de entierro eran las iglesias conventuales y las iglesias parroquiales, como no podían ser acogidos dentro del seno de la Iglesia Católica, la necesidad de construir en los Llanos de San Felipe un cementerio como este para dar cabida a todos aquellos, porque Álvarez Rijo, cronista de la localidad, decía que antes de la creación de este cementerio en el siglo XVII, todos aquellos no católicos eran tirados al mar, porque no encontraban otro sitio donde darle sepultura. Por ejemplo, el consulado del Reino Unido en Tenerife o en Canarias estuviera precisamente como sede el Puerto de la Cruz. Y además de ello, también la Iglesia Anglicana de Todos los Santos, construida y aún en culto abierta en el Parque Tahor. Esto da idea de cómo los ingleses arraigaron, especialmente también al querer enterrar, digamos, a sus seres queridos en la tierra donde vivieron, donde trabajaron, donde hicieron vida social. ¿Se siguen enterrando personas aquí? Sí, así es. En la parte de los nichos, la zona destinada a tumbas en el suelo,
están desde los últimos que se han enterrado, incluso encontramos las tumbas más antiguas, pero en los nichos hay gente enterrada recientemente y eso es uno de los motivos por el cual el cementerio pues está sumamente cuidado, porque la gente viene todavía a recordar a sus seres queridos y el hecho de que esté abierto todos los días y que la gente venga a enramar pues ha hecho que el cementerio siga teniendo esa vida, ¿no? Es un camposanto pequeño, recoleto diríamos, y que está abierto las 24 horas del día. Es un recinto histórico cargado paradójicamente de vida, ¿no? Y se debe respetar la memoria en ese sentido. Aparte de los seres queridos que vienen a visitar a sus familiares difuntos, este cementerio también es motivo de atracción, primero por la singularidad, ¿no?, de ser una chercha tan grande. En muchos municipios la chercha es un osario que está dentro del propio recinto católico, ¿no? Aquí está exento, puesto que se construyó mucho antes del cementerio de San Carlos. Y el atractivo que pudiera tener un lugar como este es pues el venir a ver las diferentes tumbas, las diferentes manifestaciones, los distintos nombres de personas que están enterradas, incluso algunos personajes muy célebres vinculados con la historia de la ciudad que están enterrados aquí y que hacen que personas o actividades culturales visiten este cementerio para conocerlas. El significado de la chercha, que así popularmente se la conoce, ¿no?, para los portuenses, es muy significativo desde el punto de vista que es un lugar apacible, un lugar donde la quietud se respira, se palpa, y luego sirvió para que un camino lateral, a medida que el urbanismo iba creciendo, iba consolidándose, para que ese camino hiciera más breve, más corto el trayecto desde la Plaza del Charco hasta el campo de fútbol y el cementerio católico de San Carlos. ¿Qué personalidades hay aquí destacadas? Víctor Pérez Ventoso, médico, Alfred Diston, aquellos personajes vinculados con el Puerto de la Cruz, como la familia Smith, los del sitio Litre, aunque sin duda el reclamo mayor de este cementerio, por lo menos lo vemos en afluencia de público, es un personaje inglés que trabajó aquí, que vivió aquí, que fue asesinado aquí en el Puerto de la Cruz, James William Crichton Morris Wilson, conocido como William Morris, que fue asesinado una noche de noviembre de 1878 y que tras ser enterrado primeramente en el cementerio de San Carlos, finalmente conoció su sepultura definitiva aquí en este lugar. Morris era un personaje jovencito, muy popular, se decía que era el típico gran seductor, era atractivo, elegante, y bueno, pues esto fue un poco lo que le costó la vida también porque cayó en una trampa. Este fue un crimen muy especial porque habían matado a un inglés, y matar a un inglés, es triste decirlo, no era igual que matar a otro tipo de persona o de extranjero, porque la colonia inglesa en el puerto tenía mucha fuerza y mucho poder. Había que hacer algo muy sonado, que los ingleses vieran que se hacía justicia, ¿no? Estos personajes, que ya te digo, no tenían antecedentes penales ninguno, decidieron, ya te digo, mediante una estrategia engañar a Morris, y así fue como lo pudieron llevar a un sitio, y ahí fue donde lo asesinaron. La estrategia que utilizaron para deshacerse del cadáver pues fue muy curiosa, y se ha contado en el puerto hasta la saciedad. Lo que idearon fue depositar el cadáver en una sepultura del cementerio de San Carlos, el cementerio municipal del puerto, que se abrió en 1812 a raíz de unas epidemias. Lo que hicieron fue abrir una sepultura y dejarlo caer. Hubo un entierro en ese cementerio, y a ese entierro asistió un vecino que era ciego. Se sentó cerca de esa sepultura casualmente y notó cierto olor nauseabundo, ¿no? Luego también había insectos revoloteando que entraban, que salían, y dio parte al sepulturero y se abrió la tumba, y efectivamente allí encontraron a Morris, que lo habían estado buscando durante como 2 o 3 días. La industria británica era por entonces una de las más punteras del planeta. De ahí que la creación de cementerios ingleses en Canarias significara un gran avance para nuestra manufactura funeraria.
una industria funeraria en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria tampoco, naturalmente. ¿De dónde venían todas estas lápidas, cruces? Las primeras o la gran mayoría de ellas se compraban por catálogo. Había una especie de catálogo de monumentos funerarios a los cuales podían acudir los familiares de las personas sepultadas aquí, construirlos en talleres en el Reino Unido, en Liverpool casi todas, y después enviarlas a Las Palmas de Gran Canaria y ser colocadas en la sepultura. Vemos muchas lápidas, algunos monumentos funerarios, pero también vemos estas cruces metálicas. ¿Por qué esta distinción? Son precisamente esas cruces metálicas donde es lo que podríamos considerar esas fosas comunes, donde pueden haber de entre 1 y 3 personas sepultadas juntas. Cuando la familia envía el monumento funerario o la familia que está instalada en Las Palmas compra e instala el monumento funerario, la sepultura se queda individual. De hecho, los familiares o los miembros de una misma familia se van enterrando todos alrededor uno de otro. No se utiliza la misma sepultura para miembros de la misma familia, se van enterrando a los lados. Y en estas tumbas compartidas donde no se puede poner una lápida con el nombre de una persona, puesto que hay más de una, ¿cómo se identificaban? ¿Cómo se sabía quiénes estaban? Cuando la persona era sepultada se llevaba un registro, es decir, se anotaba el nombre de la persona que se sepultaba en ese momento. Y me hablabas también del buzo del Pecio, que también está enterrado aquí. Sí, de David Tester, que tiene una historia muy curiosa, puesto que en la bahía de Gando se hundió, chocó contra la baja de Gando el transatlántico, el Alfonso XII, y se quedó hundido prácticamente a 20 metros de profundidad. Entre el cargamento que tenía ese transatlántico, uno de los más grandes de la época, había 9 cajas de monedas de oro. Y entonces llega desde el Reino Unido David Tester. Este buzo británico viene con la idea de encontrar la caja, hace una serie de inmersiones y de hecho encuentra la caja. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que para trasladar, para poder subir esa caja, la tenía que eslingar y tenía que irla sacando por esos agujeros en el casco. Tuvo que hacer varias salidas e inmersiones, volver a salir y volver a bajar. El caso es que lo curioso es que le da el mal de la profundidad y se acaba muriendo sin que llegue a sacar la caja, con lo cual esa caja desapareció para siempre. Y sus restos están enterrados aquí en este cementerio, curiosamente en una de estas sepulturas con cruz de hierro, en una de estas fosas comunes. Estamos hablando de personalidades, de burguesía, de gente pudiente, gente con dinero, con lo cual aquí, en ese cementerio, hay unas cuantas personalidades enterradas, ¿no? Pues por ejemplo Thomas Miller, que era una persona que estaba plenamente integrada en la sociedad canaria, que era uno de los mayores mercaderes o comerciantes que habían en la isla y que además se convierte en una de las personas más importantes a nivel comercial y mercantil también en la isla de Gran Canaria. Estaba Frederick Maitland, que es el padre del derecho moderno británico, que él llega por turismo de la salud, que es un gran porcentaje de las personas que están enterradas en este cementerio, personas que vienen a las Islas Canarias, en este caso a Gran Canaria, a sanar de enfermedades pulmonares. Rota era una adelantada a su tiempo, ¿no? Por lo que podemos leer en la propia lápida de su tumba. Fue una auténtica activista y fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Rota se llamaba Rota Beryl Linton Orman. Era hija de militares, tanto por el lado del padre como por el lado de la madre. Creció en un entorno de una familia acomodada, notable, de terrenos, de territorio extenso, y fue educada de la forma clásica de las inglesas. La madre de Rota, que había sido una influencia tan poderosa en su juventud, le dio la cantidad escalofriante de 50.000 libras para proseguir sus ambiciones políticas. 50.000 libras de entonces, que serían camino a 4 millones de euros de hoy en día. Sus ideas eran del sexo libre, de no tener ataduras, bueno, ya empezó con lo que su madre consideraba a posteriori como malas compañías, y empezó sus adicciones a las drogas y al alcohol. Como tantas otras personas,
llegaría a Gran Canaria para curarse, que vendría en busca de salud, porque Canarias, como sabemos, estaba considerado antes de la existencia de antibióticos y otras formas de curar enfermedades como el clima idóneo para acabar con problemas de pulmones, por ejemplo. Y ella, pues, ya una mujer enferma, vino a parar a Canarias, murió aquí en el año 1935, cuando ella tenía 40 años. En Inglaterra puedes esperar pues 2 semanas para enterrar a una persona, pero aquí suele ser en 48 horas, ¿no? Le encargarían la lápida en una compañía en Inglaterra. Vienen 3 renglones, uno que dice que fue conductor de ambulancias en Serbia, otro que dice que fue jefe del servicio de ambulancias de la Cruz Roja en Londres, y uno al final que dice fundadora del movimiento fascista británico. Curioso es que es la primera mujer que fundó un partido político. El origen del mencionado cementerio inglés está aquí, en este famoso barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Y para entender su historia es obligatoria una visita al cementerio de Vegueta. La génesis, el principio del cementerio inglés está aquí. Está aquí. En este. Claro, porque había que darle salida a los protestantes. Y claro, cuando Inglaterra se hizo amiga de España contra Francia, ya no lo íbamos a tirar a la marea. Pedro, ¿cómo surge la idea de construir este cementerio? En la isla de Gran Canaria se produce el cólera morbo. Llevó a que la mortalidad fuera tan elevada que se decidiera que se enterraran todo aquel fallecido, no solamente en las iglesias, que era el lugar habitualmente donde se enterraban, sino también se habilitaron las ermitas. Se dieron cuenta de que no había suficiente espacio. Y a partir de 1799 hasta 1811, el Cabildo Catedral, sobre todo, se preocupa mucho de habilitar un espacio o un espacio mayor para la elevada mortalidad que se va a producir en la isla y en la ciudad durante la primera parte del siglo XIX. No estaba claro el espacio a utilizar, sobre todo porque el cementerio no tenía muros, y esto provocaba que hubiera pues desde entrada de perros a bueno, pues hacer barbaridades, diríamos, con los cadáveres, que los desenterraban, hasta entierros clandestinos. ¿Los fallecidos por fiebre amarilla les ponían en un lugar aparte? Son tantos los fallecidos que lo que se hace en el cementerio es abrir fosas comunes y se introducen dentro los fallecidos. Ni siquiera se inscriben en el libro de funciones, sino que simplemente se van, en algún momento, se van introduciendo en las fosas comunes, se les tapa, se les pone algunos nombres en los bolsillos de los pantalones o de las chaquetas en los que están enterrados, y aún más, como no hay espacio suficiente, se entierran en los arenales de Las Palmas. El cementerio de Las Palmas es un resumen de la historia de Gran Canaria desde principios del siglo XIX hasta aproximadamente mitad del siglo XX. Esto, aparte de cementerio, es también un paseo por la historia. ¿Qué monumentos podemos encontrar en el cementerio? Si nos diéramos una vuelta por aquí, ¿qué personalidades nos encontraríamos que están aquí sepultadas? Monumentos de la familia Manrique, que verán, con mármol de Carrara, importados, escultores que han trabajado aquí, o Victorio Macho, que hizo el monumento de Tomás Morales, ¿no? Es decir, es un paseo muy interesante por todo lo que es el arte y la evolución del arte. Incluso en los nichos, las letras, las formas de las lápidas, la forma de ver, ¿no? Lo que significa, es decir, el entierro como tal de la persona y la presentación, diríamos, de esa persona hacia el más allá, tiene una evolución desde el modernismo, que es muy interesante, hasta aspectos que están relacionados casi con el cubismo. El cementerio se convierte en una galería de arte que está relacionada con la muerte, ¿no?
con todo lo que significa también la muerte y la resurrección. Y es un cementerio interesante porque recorremos parte de la historia de la ciudad. Encontramos aquí a grandes nombres, grandes personalidades ilustres. Hubo una creencia en aquellos primeros años de que este era un cementerio de ricos, ¿no? Porque al final eran gente muy pudientes las que se enterraban aquí, médicos, arquitectos, poetas, escritores. ¿Era más creencia, leyenda, que realidad o había algo de cierto? El cementerio era un cementerio civil, es decir, aquí concurrían, diríamos, todos los vecinos de Las Palmas. En ese paseo por la historia encontramos que aquí también están ilustres pues, más cercanos a nuestro tiempo. Por ejemplo, Alfredo Kraus, el tenor Alfredo Kraus, o el escultor Martín Chirino, cuyos restos han sido trasladados aquí también, ¿no? Recientemente. Es decir, el cementerio sigue funcionando con menor intensidad que antes. Lo que sí es cierto es que se está convirtiendo, en este caso, en la actualidad, como en un panteón de personas ilustres, ¿verdad? De escritores, de pintores, en este caso de cantantes, ¿no? De ópera. Personalidades, pues conocemos que está aquí Tomás Morales, Chiri Naranjo, tenemos toda la familia de Ripoche, con todos sus conocidos, ¿verdad? Los Martínez de Escobar o Pepe González, ¿no? que fue un personaje muy importante dentro del siglo XX canario, la mitad del siglo XX, y que tenemos pues incluso dedicado un estadio aquí en la ciudad de Las Palmas. Pepe González es un personaje digno de novela. A la edad de 10 años, el padre lo mandó interno a Inglaterra y estuvo 5 añitos fijo, sin ni siquiera venir en ninguna vacación. Con 15 años ya él se vino para acá. Pepe viene un día paseando y al llegar a la altura, más o menos de donde está hoy el mercado del puerto, eso eran unos arenales. En esos arenales solían jugar lo que yo llamo los mataperros de la época. Cuando Pepe llega a donde estaban estos chicos jugando a la pelota, los estuvo mirando, no dijo nada y se metió a jugar con ellos sin decir nada y a pegar patadas al balón. Los que estaban allí se asombraron viendo los conocimientos técnicos que este hombre tenía de lo que era en aquel momento el juego del balompié, el fastball. Entonces ya hicieron unas amistades y bien, de esas amistades nació un equipillo para jugar con equipos del entorno y demás, y surgió el Victoria. La autoridad portuaria les dio un terreno baldío para que hicieran su terreno y ellos hicieron ese campo de tierra y una grada y demás. Y a ese estadio se le puso el nombre de Pepe González. Él fue, junto con el señor Silva Rojo, los que redactaron los estatutos de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Víctor, cuéntanos, ¿qué características tiene este cementerio de Santa Cruz de la Palma? Bueno, la primera característica que viene a definir el cementerio de Santa Cruz de la Palma, sin duda, es su antigüedad, puesto que es el decano, digamos, de los camposantos de la isla de La Palma. Siempre y cuando estemos hablando de fundar los cementerios fuera de los lugares de población
en emplazamientos que estuvieran bien ventilados y, digamos, concebidos como unas pequeñas ciudades, digamos, al aire libre, ¿no? Cuando se funda el cementerio en los años sucesivos, sí es verdad que la propia sociedad, es decir, los propios usuarios del cementerio van creando, la escala social, o sea, van tratando de alguna manera reflejar en el cementerio esa misma escala social que existe en el mundo de los vivos, por así decirlo, ¿no? Una cosa que observamos es que, a diferencia de otros cementerios, aquí no hay un panteón de ilustres. ¿Eso tiene una explicación? Bueno, el hecho de que no exista un panteón de ilustres no quiere decir que el ayuntamiento no se haya ocupado precisamente de alguna manera, embellecer y de ennoblecer aquellas tumbas o aquellas personalidades que considera, pues digamos, más relevantes, ¿no? Pese a que las grandes familias se han montado de alguna manera unos lugares de enterramiento que tratan de distinguirse del resto y ennoblecerse, en general ha habido como una gran democratización por parte de la administración y un respeto a los restos hasta el punto de que incluso personas que no pagan su tasa se ha respetado en muchos casos sus lápidas, ¿no? Sus lápidas y sus lugares de enterramiento, incumpliendo por tanto el ayuntamiento un requerimiento necesario para sus propias arcas municipales. Pero no deja de ser el cementerio de alguna manera un museo, ¿no? Es decir, es un libro de historia, es una enciclopedia de alguna manera biográfica. Oye, ¿y tumbas curiosas? Bueno, por supuesto, por la personalidad de un hombre del mundo del espectáculo y además de uno de los espectáculos pues más rocambolescos y más divertidos y más trotamundos, ¿no? Que es el mundo del circo. Sí. Y ahí tenemos pues a nuestro yugoslavo, al domador de leones, Mr. Sabas, Vix. Pero bueno, yo creo que de todas maneras, pienso que quien mejor te lo puede explicar es Santi Díaz López, que es nuestro sepulturero. Voy a buscarlo. Muchas gracias, Víctor. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Estamos buscando la tumba de Sabas. Precisamente está aquí en patio tercero, el número 48, ¿eh? Ajá. Sabas Jorge. Sí, del Circo Toti. A los 48 años. ¿Qué sabes tú de la historia de Sabas? Bueno, la historia, yo, por ejemplo, llevo aquí 21 años y la conozco un poco en el sentido de que la lápida original se rompió. Entonces, como puedes ver, el homenaje de los amigos Las Zapatinas reemplazaron la lápida. ¿Viene mucha gente? ¿Se para? Normalmente siempre nos pregunta alguien, pero sobre todo cuando llegan fechas así más señaladas, difuntos, tal, siempre sí. Mr. Sabas era el capo de un circo llamado Gran Circo Yugoslavo. Era el jefe del circo y era el gran domador, tenía nada menos que 5 leones. Mr. Sabas muere de pena porque se escapa su león del circo y va por toda la calle, por la calle Real, por la avenida, por las calles principales de Santa Cruz de la Palma, estamos hablando de enero del año 35, pide que por favor no maten al león, que él con una argolla y una cadena rápidamente buscará la manera de atraparlo a él, con sus mañas de domador. Pero al mismo tiempo estaba buscándolo, como es lógico, buscaban a la fiera las fuerzas del orden, la Guardia Civil, la Guardia de Asalto e incluso soldados que vinieron corriendo desde el fuerte de Breña Baja y llegaron antes las fuerzas del orden. Una vez ven al león, que es por la salida norte de la ciudad, allí pillan al león y lo matan. Le disparan y lo matan. Entonces la gente contaba que Mr. Sabas le dio un síncope, lo cuenta la prensa, que le da un síncope del disgusto que se lleva al ver que han matado a su querido león. Y así quedó en la memoria colectiva. Al final acabé escribiendo un libro para contar la historia. Después empecé a tirar de un hilo, vas tirando un hilo, vas tirando un hilo, y descubres una historia del copón, porque hablé con familiares de él, hablé con su hija, doña Lola, que había sido domadora de leones en el circo Price, que fue al final la que me contó todo.
con pelos y señales. Y la versión oficial es que murió de un balazo. Un balazo. Una bala rebotada, no fue que le dispararan. En este programa les hemos presentado algunos de los cementerios más importantes, pero en Canarias hay muchos más que merecen la pena ser visitados. Si ustedes logran dejar atrás sus reticencias e incluso el miedo, les desvelarán increíbles historias que merecen ser conocidas.